buen día para todas y todos. Muchas gracias por asistir. Gracias a Gabriel por la ayuda y a la Universidad de Palermo por la invitación. Mi nombre es Giancarlo Rojas y como me encuentran en las redes como Gianca 3D. Yo soy diseñador gráfico y me especializo sobre todo en diseño de personajes para animación y para videojuegos. Hoy vamos a tener una charla un poco más libre, contándoles algunas partes de la experiencia que pueden tener ustedes en el momento de crear personajes. Y hacia el final vamos a tener un pequeño espacio para preguntas mientras yo les hago una demostración corta de la parte técnica sobre cómo se desarrollan los personajes actualmente o las posibilidades que tenemos. Lo bueno que tienen los personajes en 3D es que tenemos muchas cosas por definir a partir de ello. Les voy a compartir pantalla. Bien. Como les decía, mi nombre es Giancarlo Rojas y este es parte de mi portafolio. Lo que están viendo, ¿me confirmas, Gabriel, si se ve bien? Sí, se ve Sí, perfectamente. bien, perfecto. Que tiene que ver con varias cosas que les quiero mostrar. Bueno, en principio, yo creo que todos recuerdan estos personajes, ¿no? Como quién es Mario Bros, Luigi, Lara Croft, Ryu, Contra, eh, el famoso Crash Bandicoot. Bueno, ¿qué tienen en común estos personajes o qué tienen en común esos nombres? Que en el desarrollo de los videojuegos desde los 70s, 80s en adelante, la industria tiene un crecimiento exponencial. En el videojuego ha crecido grandemente, a pasos agigantados año tras año, y un 20% respecto del 2019. Imagínense que la industria de Hollywood, la industria de la impresión y otras producciones gráficas no llegan a tener tantos ingresos como la industria del videojuego. Para el 2019, esta cifra, que es grandísima, 174 millones de dólares en ventas, o sea, solamente en la parte de hardware y software. Hay un montón de cosas en merchandising, en desarrollo de piezas coleccionables que también pueden darse. Pero según la referencia del Game Industry para el 2020, nosotros tendríamos parte de esa gran producción a nivel económico. Digo nosotros a la industria del videojuego. Ahora, ¿quién realiza todos los personajes? Lo que en el rubro de los videojuegos está presentándose generalmente son muchísimas aristas, son un montón de profesionales que convergen en un proceso muy largo y que tienen como desarrollo personal una parte de ese pipeline o de esa línea de producción completa sobre los videojuegos. Es un rubro crecido por la necesidad justamente de capital humano y que aunque tiene un gran contenido técnico y un desarrollo artístico muy valorado, no son las únicas áreas en las que se especializa el videojuego. Para dar un ejemplo, los desarrolladores de concept art, de modelado 3D y de animación solo una parte, pero hay personas que se dedican a la creación de guión, a el desarrollo del gameplay, a las dinámicas, a la forma en la que vas a interactuar, incluso estudios sobre ergonomía, de cómo deberías sostener un joystick. Bueno, hay muchísimas especialidades y de la forma en la que vas a interactuar con el juego que se da para que las personas puedan acceder a ese mercado. Digamos que el asset más valioso no vienen a ser en este caso la materia prima que serían las máquinas y los softwares a usar, aunque son parte importante, perdón, sino sobre todo el desarrollo de las piezas a partir del talento de las personas. Pero la parte que más me gusta a mí, la parte que les quiero compartir hoy es cómo se hacen los personajes. Los personajes suelen ser un producto terminado, un producto finalizado, el que vemos en el momento en que son publicados.
pero puede tender a tener diferentes presentaciones, diferentes formas de desarrollarse. Lo que están viendo en los fondos son personajes que yo he elaborado y luego les voy a mostrar un poco más. Pero los personajes en 3D pueden tener varias salidas. El mercado más grande, que es el del videojuego, también muchos conocemos series animadas en 3D, que generalmente las empresas de animación grandes como Pixar empezaron a hacer gran incursión en tecnología para poder desarrollar historias como Toy Story o las demás, y abrieron un mercado gigante para la animación de personajes. Y otro que es un mercado que tiene muy buena representación acá en Argentina, que es el mercado de impresión 3D, con empresas que se desarrollan haciendo juguetes coleccionables o figuras coleccionables. Tenemos exponentes gigantes como Martín Canale, aquí en Argentina. Y tenemos diferentes rubros, pero el proceso de diseño de personajes en 3D tiene un acompañamiento siempre de manera muy profesional en la producción. Entonces, ¿cómo se crean personajes en 3D? Generalmente los personajes tienen varias etapas. Tienen un diseño que parte de lo bidimensional, un diseño que viene de una exploración específica sobre cómo debería concebirse ese personaje, y siempre están basados en una historia, en una antelación sobre un cómic que ya fue publicado o porque hay un desarrollo previo a esa historia y se quiere contar lo que se va a mostrar con alguien que caracterice ciertos valores dentro de esa historia. O simplemente tenemos el afán de un coleccionista por tener una imagen viva en vivo de su personaje y que tenga todos los ángulos visibles. Estamos acostumbrados a ver los buenos cómics en 2D, y tener una versión 3D de mi personaje favorito es un buen aliciente para los coleccionistas. Entonces, hay varias etapas. El diseño 2D o el concept art, del que les voy a estar mostrando un poco más adelante. Y luego viene el esculpido de personajes, que realmente son personajes hechos en alto nivel poligonal, donde podemos tener muchos detalles en los personajes, donde estamos viendo, por ejemplo, en el que están viendo ahí a la derecha, que tiene un soldado con la pechera, los auriculares, las gafas, el trabajo en la anatomía. Bueno, muchísimos de estos detalles generalmente se esculpen o se modelan tridimensionalmente en diferentes software. El modelado orgánico, el que tiene que ver más con la anatomía, con la forma de una articulación, de un cabello, de cosas que tienen mejor tendencia a ser personajes vivos, si se puede decir así, generalmente se esculpen en un programa de 2.5D que se llama ZBrush. Y luego de que se ha logrado esa anatomía, encima generalmente se esculpen otros con ese mismo o con otro software, cosas como el vestuario, como los accesorios, las armas, vehículos y demás, que generalmente se llaman modelado hard surface o modelado de superficies duras, y que se pueden hacer en programas como Maya 3D, como de Autodesk, como 3D Max, o el vestuario que se hace también en Marvelous Designer. Y todo esto lleva a un proceso de optimización, que es ese proceso número 3, donde los personajes, por más detalles que tengan, tienen que ser bajados a una cantidad de información, digamos, manipulable por las plataformas donde va a ser exhibido, y pueda ser mejor desarrollado el personaje en una plataforma. Generalmente los personajes que tienen muchísimos detalles y son esculpidos en ZBrush tienen millones de polígonos, pero luego tienen que ser pasados a software de menor, bueno, de la misma calidad, pero con imágenes de menor cantidad de polígonos para que el desempeño en el videojuego sea mejor. A esa etapa que se le llama el low poly, o pasar el personaje a low poly en un proceso de reconstruir la imagen 3D a través de una retopología, se le pasa a un proceso de preparación, texturizado y bake.
o bake o cocinar las texturas, que tiene que ver con cómo se representan los metales, las telas, una mancha por barro, cosas como esa que son importantes en los personajes. Hay otro proceso lindo que es el proceso de rigging, que tiene que ver con el armado o esqueleto interno de los personajes para poder moverlos, para poder posarlos. Generalmente son programas como Maya 3D, Autodesk Maya, el que se puede utilizar para eso, pero hay páginas como Mixamo que te pueden permitir incluir ahí tus personajes y hacer riggings automáticos para luego manipularlos. Y luego viene la última etapa que en este caso de videojuegos, según la aplicación de la industria o del cine donde se vaya a llevar. ¿A qué me refiero con eso? La etapa de rigging no resulta ser necesaria en los personajes impresos en 3D, pero sí podemos tener en cuenta qué quiere decir un personaje 3D para impresos. Para que veamos un poco la diferencia, yo les quería compartir un par de videos sobre estas industrias que teníamos acá. Un poco para empezar, esta es la empresa, digamos, la empresa más famosa de industria de coleccionables con generación de personajes en 3D y que luego son impresos, pintados a mano y demás. Veamos un cachito de este video para que tengan una idea de cuál es la diferencia entre un personaje en impresión 3D y otro en animación de videojuego. Today, we're going to take Sideshow's Mr. Freeze premium format figure and freeze them. Now we're sending this guy into space. That's right, B's going to Cybertron. In 3, 2, 1. Welcome back to How to Be a Poser. Hello and welcome to another Sideshow unboxing. Let's get started. Bueno, entonces como ven acá, muchas de las cosas que se producen en Sideshow tienen que ver con franquicias que ya están posicionadas y que la mayoría de los coleccionistas pagan grandes cantidades de dinero por tener la versión a escala de uno de sus personajes favoritos. Esto sería como la primera parte de esa industria que quería compartirles, que es la de impresión 3D. Pero con este programa de escultura digital que les digo, se pueden hacer no solamente personajes para la impresión, sino personajes para cine, para animación y para videojuegos. Esta es una parte del reel, vamos a ver un cachito del reel de ZBrush, que es ese software que les comento. Creo que ya muchos hemos visto parte de estas imágenes en nuestras películas favoritas. Y bueno, muchos de estos personajes que ahí está la plataforma de ZBrush, se modelan y se esculpen para luego generar bases con pintura digital y hacer simulaciones en 3D para videojuegos o esas impresiones para sacar matrices y juguetes coleccionables como estos. Generalmente el uso de ZBrush va desde personajes estilizados, cartoon, hasta personajes hiperrealistas, pero es una herramienta muy útil que da cuenta de los detalles que se pueden alcanzar.
Bueno, entonces les estaba contando que para esta parte, para definir las diferentes industrias en las que se presenta el personaje, hay varias formas de presentar trabajo, crear una plataforma específica para representarlo en una cosa que se llama render en tiempo real, que sería algunas de las plataformas para videojuegos que luego se exportan a las consolas. Hay sistemas donde esos personajes se optimizan para que sean leídos por los celulares, por las consolas, por los dispositivos que los vayan a tener, como Unreal Engine o Unity. En cambio, para animación, generalmente lo que se hacen son personajes que se renderizan no en tiempo real, sino de manera lineal, donde se hacen muchas pruebas previas y luego hay procesos de exportado de esas secuencias de imágenes que luego son retocadas en color, animadas, etcétera, como las películas que acabamos de ver. Y el personaje impreso en 3D, como lo que les mostraba de los juguetes coleccionables. Entonces, importante que para la tendencia actual los personajes son un producto muy importante en toda la industria del entretenimiento, pero no es solamente el cine, que sino tiene varias concepciones. Bueno, ¿dónde puede trabajar una persona que esté pensando en hacer personajes para videojuegos? Pues realmente lo importante es que no hay límites. Nosotros tenemos la posibilidad de crear personajes a distancia, en trabajo virtual o dentro de estudios de animación, teniendo en cuenta que en Argentina justamente hay varios estudios de animación importantes como Nimble Giant, NXA, o sea, marcas tan importantes como Mortal Kombat se hacen aquí en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, hay cosas que están en profundo crecimiento y que Argentina es un nicho de creación constante. Y no solo eso, sino que también hay otros lugares como Canadá, Estados Unidos, Italia y otros lugares en Latinoamérica. Por ejemplo, en mi Colombia está también creciendo la industria de videojuegos y se puede trabajar a distancia. Una cosa importante es que no solamente es un mercado latino, sino que es un mercado que exige el habla inglesa, que exige a veces el francés o el italiano, dependiendo del lugar donde quieras trabajar. Pero el predominante es en inglés, porque personas de todo el mundo fabrican al mismo tiempo los videojuegos. El personaje que ustedes puedan producir, generalmente para un cliente tiene un valor importante porque se puede convertir en una marca específica. Puede ser un personaje que ame la gente y que luego sea una franquicia tan grande como Spider-Man. Entonces, la creación de un personaje no solamente implica el proceso técnico, sino el proceso de concepción desde la raíz, desde cómo voy a hablar de quién es el personaje que estoy creando. Por eso generalmente las empresas exigen exclusividad en el desarrollo de sus personajes, porque una vez finalizado el proyecto, los derechos de comercialización, de reproducción y de las formas en las que sea explotada esa imagen pertenecen a la empresa. Perdón. Hay cosas que por ahí son exclusivas del diseñador, como autoría intelectual, pero podrían exhibirse después de un tiempo según las cláusulas de confidencialidad que tengan con la empresa, exhibir que yo creé ese personaje, pero generalmente los derechos de explotación de ese personaje pertenecen a las empresas que nos contratan. Y no está mal, porque creo que es algo que permite que el departamento de marketing pueda hacer mejor uso de cosas que generalmente los diseñadores no estamos en capacidad de producir constantemente. La promoción, la autopromoción de nuestro trabajo es una cosa difícil y a veces para empezar a añadirse a una empresa que ya tenga un andamiaje sobre la publicación de las IP o de las marcas específicas, de los títulos que quieren desarrollar, ayuda a que las personas tengan una mejor concepción sobre eso. Bueno, entonces,
Eso es como a nivel general lo que son los personajes en 3D. Ahora, sobre mi trabajo, quería compartirles algunas cosas. Por ejemplo, aquí están viendo mi portafolio, que es mi página en ArtStation. ArtStation es una, digamos que una plataforma donde la mayoría de los artistas digitales publicamos nuestros trabajos. Y en la parte inferior están viendo varias producciones en las que yo he participado. Para darles una idea de diferentes cosas, por ejemplo, les voy a mostrar una parte, ahora les voy a dejar en el chat los links para que puedan después chusmear con más tiempo, pero les voy a mostrar como 3 procesos diferentes. Hay un corto producido acá en Buenos Aires con el estudio Tamandua.tv que se llama Kuma y las Bestias, que ahora está pues siendo premiado en varios lugares y exhibido a nivel internacional. Yo participé en varias etapas, pero digamos que la etapa que más me gusta es la etapa de creación de personajes. Les muestro un poquito este tráiler de introducción para saber qué es y luego arrancamos con los procesos. Bueno, Kuma y las Bestias es hecho por Tamandua Studio y Tamandua.tv y generalmente hay procesos muy largos en la creación de un personaje. Esto que están viendo son de los primeros bocetos del concept art y de la búsqueda de anatomía que estaba haciendo antes de que el personaje tuviera ese acabado que terminaron viendo. Por el target, por el público, por la forma en la que estaba siendo el personaje desarrollado, tuvo un acabado diferente, pero es tan importante la última versión de un personaje como la primera y todas las que se terminan haciendo. Lo que ven acá hace parte de ese proceso 2D, donde se muestra el personaje en frontal, en posterior, a veces en 3/4. Hay estudios de expresiones, hay búsquedas de lenguaje corporal, donde la textura, el color, la misma forma de comportarse, de tomar un objeto, puede relacionar con qué se quería transmitir del personaje. En ese caso, lo que yo hice fue buscar ese tipo de anatomía para llegar a estas versiones un poco más agrestes, más fuertes, más toscas del personaje, y para ese tiempo se sacaban matrices en látex de cómo podría ser el rostro del personaje. Fueron todas dibujadas manual, luego en Photoshop, estas vistas, para buscar hacer propuestas tridimensionales con lo que podría contarse sobre el personaje. En este caso, por ejemplo, una visión de que querría mostrar en cuanto a anatomía. Miren que para esa instancia el personaje era mucho más fuerte, era musculoso, tenía el taparrabo y como el cabello más desordenado, transmitiendo otra onda. Pero lo que quería mostrar realmente el personaje era lo que decía Kuma a través de la historia, y para que entiendan un poco más por qué terminamos teniendo esa versión final, aquí les muestro. Estamos en pleno rodaje de Kuma y las Bestias, un cortometraje de animación en stop motion. La historia del corto es un chico que tiene aproximadamente 8 años, 7 años, que vive con la comunidad de los primeros pobladores de América, acá en Buenos Aires, y ve como premian a un chico que está por empezar a salir a cazar, y él quiere eso, lo ve como un símbolo de crecimiento, se escapa persiguiendo a los cazadores que salen al otro día y se pierde en el monte. En ese perderse se va a encontrar con toda la megafauna de Buenos Aires desde acá, hace 12.000 años atrás, y a su vez va a tener, por supuesto, un viaje propio de conocerse a sí mismo y de encontrarse solo en su aventura. Estamos a 2 sets, en un set está todo lo que es día,
y en el otro todo lo que es noche. En este momento se está rodando la hechicera del corto chamana, que es la noche, que es el plano final. Y en el otro se está armando todo lo que va a ser la corrida de los esmilodontes a Kuma. Se está logrando algo combinado entre nuestras ganas, que es mucho más rico que lo que nos imaginamos en un principio que íbamos a lograr en 2011 cuando empezamos a guionar el proyecto. Bueno, justamente con este proyecto en 2011 nos ganamos el auspicio del Inca y de Mecenazgo Cultural para realizar la producción. Estábamos en etapa de preproducción y ya el corto fue hecho, fue lanzado y bueno, se está premiando. Entonces, crear un personaje no solamente para el rubro de la animación puede ser la concepción de la imagen del personaje, sino que también puede tener que ver con su estructura anatómica interna, con sus mecanismos de movimiento, que es esto que les estoy mostrando. El personaje del esmilodonte o el mal llamado tigre de dientes de sable, en el corto aparece varias veces enfrentando al niño, y yo generaba estos sketches y estos modelados en 3D para buscar que esa anatomía interna del personaje tuviera coherencia con el movimiento de un felino y que pudieran las personas de producción manual, las personas que estaban armando las estructuras que yo proponía, tocar esas formas en 3D que se modelaban y que luego se imprimían en polímero para encastrarlas con bases rígidas pero articuladas que se pudieran animar luego. Este es el acabado final de los personajes, pero adentro tienen pues esto, que primero el estudio del dibujo, la anatomía del personaje, el esculpido tridimensional, que arranca siempre como desde un proceso muy tranquilo en una esfera y luego se va buscando la manera en la que el personaje tenga ese acabado final. Miren que esto es lo que les decía, la diferencia entre modelado poligonal y modelado orgánico o esculpido digital es que esto parece una arcilla, una plastilina digital, y hay otro tipo de modelado que ya les voy a mostrar. Entonces, esto para terminar con estos acabados. Y que fuera los personajes se vieran así. Entonces yo planteaba esas estructuras para que fueran impresas en 3D, tanto en los personajes animales como en los humanos, y hacer los reemplazos de rostro. En la parte derecha ven cómo están los dibujos a mano hechos para luego tener un acercamiento a lo que sería el reemplazo de las caras con imanes en las impresiones de los rostros. Y que tuviéramos este acabado final. Bueno, no les voy a dar más videos de Kuma para que lo puedan chusmear en mi portafolio luego, y les quería mostrar otros procesos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la concepción del personaje, generalmente arranca desde la idea misma de cómo se va a comportar, en qué medio va a estar, cómo se desenvuelve con su entorno. Este es un personaje que era una reina del mar y tenía que gobernar en dos estados. Uno, el traje aristócrata político, el traje de gobierno, y otro, el traje de combate. Pero que siendo una persona, o bueno, una criatura que está bajo el mar, empecé por hacer bocetaciones a mano, buscando diferentes perfiles, una persona más obesa, o tal vez masculina, o fuera una criatura diferente, o con tentáculos. Bueno, de tanto bocetar en mi libreta de dibujo, encontré que había que documentarse más sobre los organismos que hay bajo el agua. Entonces empecé a buscar información y a hacer estudios pequeños de crustáceos, de corales, de peces, de criaturas y de diferentes elementos que me sirvieran para comunicar lo que quería contar. Por ejemplo, un tesoro perdido, un caracol, un crustáceo, unos tentáculos, pero también comunicar con el personaje esa fortaleza, ese tipo de importancia por ser una persona del gobierno y por tener esa altivez y ese orgullo. Salían cosas como esta, como algunos súbditos, un minion que podría ser de sus
de sus súbditos y estudios de estos tentáculos que buscaba que fueran parte de sus armas, donde ella viera los resultados de extender las ventosas como un calamar. También estudios del cráneo y de la forma en que ese cráneo iba a tener relación con el casco. Y bueno, la silueta y la forma del personaje. Todo esto para llegar a estas versiones, donde generalmente se presenta el personaje desde diferentes ángulos. Aquí está el personaje en sus dos trajes, que el traje que es metálico y con telas, que se mueve de manera sinuosa mientras ella camina para volverse un personaje violento, se convierte en esta matriz metálica en su pecho, en sus manos y lo demás, mientras que en la falda se convierte en una suerte de medusa acuosa para impulsarse, nadar sí, corriendo e impulsarse con ella y también con los pies que vaya batiendo. Cuando uno tiene ese tipo de procesos, va encontrando que la creación de un personaje no es solamente saber manejar malla, perdón, o saber esculpir en ZBrush. Acá hay otro proceso. El año antepasado o al final durante la pandemia estuve dentro de la nominación, dentro de las menciones de honor de un concurso que realizó el software de Character Creator 3. Buscaba diseños de personajes inéditos sobre la temática libre, pero la condición era usar el software. Como a mí lo que me interesa no es solamente la herramienta técnica, sino poder crear el crear el personaje con el uso del software, les muestro un poco lo que hice antes de llegar a este estado. Este personaje, que se llama la Cuchita Westler, es un personaje que hace referencia y homenaje a todos los que nos enfrentamos al coronavirus y, bueno, a las personas mayores sobre todo, que vencieron el coronavirus y los que no. Entonces todo arrancó pensando en un personaje como esos. Este es un boceto que le había hecho a mi abuela hace un tiempo y cuando llegó la pandemia, bueno, y al no poder estar cerca, había una forma de materializar eso y de poder utilizarlo como excusa para el personaje. Y fui buscando crear un personaje representando a alguien que lucha contra el coronavirus o la ternura, el amor de la familia alrededor de los abuelos, que deberíamos recuperarla. Con el distanciamiento vimos todos que se necesitaba estar cerca de los abuelos y de todos. Dibujé mi familia, en este caso alrededor, jugando con un simulador de realidad virtual alrededor de la viejita. En Colombia le decimos a las personas grandes las cuchitas, los viejitos. Pero le faltaba ese toque violento, fuerte de la luchadora. Entonces, un proceso importante en la creación de personajes es la búsqueda de referentes. Hay referentes de inspiración y referentes objetuales. Yo busqué estos objetos importantes sobre la lucha libre, las poses, la forma en la que se desarrolla un personaje mismo en la lucha libre mexicana que me gusta y que tiene muchos matices en color, en acabados, bueno. Y luego vi referentes de inspiración o de estilo al que quisiera que se parezcan. Hay muchos diseñadores actualmente trabajando personajes estilizados y hice como una colección de diferentes imágenes que me servían para llegar a ellos. De cómo quería que se viera el acabado final, el acabado de estilo del personaje. Otro colombiano, un compatriota mío que admiro mucho, que es Pablo Ander, Pablo Muñoz, desarrolló estos que están acá a la derecha. Y bueno, me servía como referencia para buscar varios de esos personajes, varios de esos acabados para el personaje. Entonces, una vez pasas por todo ese proceso de investigación, empiezas a ver que hay cosas que se necesitan definir del personaje. Estos, por ejemplo, son fotografías para crear la impresión del carácter del personaje. Ahí están mis hermanos con mi abuela y fotos que le tomaba a ella cuando jugaba a hacer fotografía y buscaba personajes. Y sirvieron como material para buscar justamente eso.
este primer estudio, que es un estudio de siluetas. Es uno de los procesos personal encorvada, la máscara como elemento identificador, bueno, hasta que llegué a la conclusión que esta y las que siguen estas podrían ser las más importantes. Y bueno, ahí empecé a bocetar a mano diferentes posibilidades del personaje, alguna prueba en color, y luego ya me mandé a usar el software. El software de modelado 3D, que en este caso es Character Creator, me servía para buscar definiciones en la anatomía y tener una base liviana de bajos polígonos que luego yo pudiera modificar en ZBrush y tener una también más alta. Miren que el software me sirvió para buscar lo que quería representar de una anciana que generalmente, bueno, sigue creciendo la piel, pierden masa muscular, tienen las cuencas de los ojos, las órbitas oculares más visibles, pero también veía que de esa anatomía que yo estaba desarrollando, los accesorios iban a ser muy importantes, el cambio de la forma en que las manos se presentan, y empecé a pasar ese modelo al software de ZBrush. El software de ZBrush me permitió entonces hacer esto, que es como el esculpido, el diseño encima de esa anatomía de los accesorios, de la falda, el espido, las botas, que no podían ser unas botas de luchadora, sino unas botas camperas de caucho por tener origen campesino y que se podrían mezclar con el personaje. Y bueno, ahí fui desarrollando varias de estas cosas. Todo esto para dar cuenta de que el proceso del personaje a nivel de concepción y a nivel de creación es largo. Es un proceso muy detallado y que implica mucho conocimiento técnico y también cierto gusto, cierto desarrollo estético para poder hacer una propuesta fuerte. Aquí ya tenía el personaje completo y empecé a diseñar en Maya el personaje el cuadrilátero o la base, el diorama en el que iba a aparecer la viejita. Fíjense que estas figuras que ven acá tienen estos cuadrados que componen toda la figura llamados polígonos de menor cantidad que los que veíamos arriba. En este software lo que vemos es la creación de un modelado de bajos polígonos y también ahí dice el coronavirus y bueno, y la silla con la que le iba a romper la cabeza, bueno, la iba a romper al coronavirus y le iba a ganar. Ahí pude colocar todo ese proceso y finalmente dar cuenta de, uy, acá se repitió, bueno, de cómo iba a aparecer. Yo hace un rato les había mencionado un proceso que era el rigging o la creación del esqueleto interno para que el videojuego pueda moverse o para que en este caso la pose del personaje conserve los accesorios. Es esto que ven en la parte interior del personaje, donde yo manipulé la figura para que con este acabado ya finalizado se viera en la pose final, se viera en cómo iba a tener esto. El proceso de texturas, de color, puede hacerse allí mismo en ZBrush o hay otro software como Substance Painter, que antes era de la empresa Allegorithmic, ahora es de la empresa Adobe, para hacer el color, la textura de los objetos, los materiales. Pero bueno, todo esto para ver que el personaje termina estando allí. El personaje está en las menciones de honor del concurso. Y aquí al final, en esta publicación, al final de mi portafolio, pueden ver el video donde están todas las personas que participamos, más o menos 420 personas en el mundo haciendo diferentes personajes. El mío quedó dentro de la selección de menciones de honor. El software que les acabo de contar con el que se hace es este, Character Creator 3. Que es una de las múltiples herramientas que hay para creación de personajes. Esta
franquicia está buscando que los personajes se produzcan de manera más rápida, más acelerada, con optimización de las mallas poligonales, para luego poder pasar a las plataformas de render en tiempo real como Unity o como Unreal de manera más liviana. El programa con el que hice la viejita es este que ven acá. Esta es la versión de bajos polígonos de la cuchita Westler, que si se dan cuenta, pues está construida con lo que les decía, una malla mucho más liviana. Y todo esto que vemos acá son espacios de accesos de ese personaje, accesorios, que voy sacando de a pocos en función de cómo lo quiera crear. El software con el que se esculpió es el de ZBrush. Este es Maya 3D de Autodesk. Y el Character Creator, que es este que les estoy mostrando. La industria actualmente está como proponiendo muchísimas herramientas, algunas pagas como estas y otras gratuitas. Por ejemplo, esta de acá, que se las quería mostrar también. La empresa Unreal Engine, que es... la empresa Unreal Engine MetaHuman. es la creadora de este software que ahora se utiliza online para ver las maneras en las que los rostros de los personajes son concebidos. Vamos a ver un videito de qué es MetaHuman. MetaHuman es como la búsqueda del hiperrealismo en el desarrollo de personajes para videojuegos. You create the narrative. I am MetaHuman. Initial spark for the MetaHuman idea was just the fascination with digital characters in CG. To us, digital humans are something magical even, and infinitely complicated. MetaHuman Creator is a cloud stream application that lets anybody create high fidelity. Entonces, por ejemplo, esa aplicación que está trabajada en streaming, me cerraron por no haber entrado. A ver, vuelvo a cargar. Ahí estoy abriendo uno de los personajes que estoy creando. Es una plataforma que se está creando no en mi computadora, sino en los servidores de Unreal, y que da la posibilidad de manipular la anatomía como lo hacía con Character Creator, pero en una plataforma online. Entonces, eso hace que yo tenga la posibilidad de trabajar con equipos más fuertes que el mío. Yo ahora estoy en una laptop, pero si quisiera hacer este tipo de render en sesiones en mi computadora, pues tardaría mucho. Pero si se dan cuenta, los niveles de realismo que puede lograr la máquina, me refiero al software de ellos en este caso, son bastante altos. A ver, creo que ahí está cargando. Bueno, ahí cargó. Esta es Lorena. Estoy creando un personaje basado en mi esposa. Entonces estoy sacando una versión digital de su rostro, de su vestuario. La manipulación con la que se trabaja aquí es básicamente la misma con la que se podría trabajar en un software tridimensional de escritorio. Y miren, por ejemplo, aquí tengo una vista previa de cómo son sus facciones, la forma de comportamiento, de cómo se puede mover, de cómo puede estar en relación el personaje visto a distancia o visto en cercanía, en cualquiera de sus ángulos. Pero además
tengo la posibilidad de esculpir la figura. En este software tengo la posibilidad de manipular partes de la cara, el cuerpo, las proporciones, para poder jugar con esto que estoy buscando acá, que es, por ejemplo, quiero que ella tenga la nariz más respingada, entonces puedo trabajar de esta manera. En este caso, mi esposa tiene un poquito más latina la boca, los labios son más gruesos, las orejas son más cortas, y así. Entonces, fíjense que lo que permite esto es un proceso optimizado, más, digamos, más rápido o menos complicado para algunas partes que el tener que esculpir la figura desde el principio. Y me permite editar aquellas cosas que son importantes del personaje y dedicarme más tiempo a la creación, no solamente a la parte técnica. Algunas cosas como estilos de cabello predeterminados son manipulables desde el principio. Bien, para poder crear cambios en el estilo del personaje. Y una cosa que tiene esta nueva propuesta de Unreal Engine es que te está hablando de los posibles peinados, de los posibles cambios para cargar el personaje en tiempo real en detalle y también para los LOD o los personajes de baja definición que se van a presentar a distancia frente a cámara. Y miren que puedo dar como varias de estas cosas que son manipulables. Por ejemplo, quiero que sea más rubia o que sea más morocha o que tenga el pelo afro. Me da la posibilidad de tener más espacios manipulables. Bueno, esto era parte de lo que les quería mostrar con el software y viendo, creo que lo único que me falta por mostrarles es este, que es el software de ZBrush. Este software de ZBrush es el software de esculpido o modelado orgánico. Por lo que ven acá, ahí están viendo, es una versión de mi perro. Pero lo que estoy mostrando acá es como la base geométrica de bajo poligonaje con el que se arranca una figura. Generalmente se arrancan por figuras de esta manera y luego, a medida que se van sumando los bloques del personaje, se termina pasando a formas secundarias o a formas que tienen más detalle de esta manera. Y miren que todo esto permanece dividido en grupos. Pero cuando quiero lograr más detalle, antes de pasar a una escultura para videojuegos, se tienen que hacer los detalles y ese modelado más orgánico, se convierte en este caso, miren, en una malla poligonal de muchísimas subdivisiones, que por eso no serían reproducibles en la máquina a menos que tengan un proceso de optimización llamado retopología. Lo que están viendo acá es pues un juego que tengo ahí con mi perrito que se llama Igor. Y bueno, acá estoy manipulando varias de estas cosas. Para entender de qué se trata esto de la forma en la que se manipula, el tener esa cantidad de detalles permite que yo haga esto o que pueda tener cada pincelada mayor búsqueda en los detalles. Entonces, que si quiero hacer de pronto la insinuación de cabello o la insinuación de algunos de los acabados que quiera tener como escamas, como diferentes procesos, bueno, acá lo puedo tener, miren, para crear criaturas que luego se van a optimizar, texturizar, colorizar. Gabriel, creo que estamos cercanos al tiempo. No sé si hay preguntas. Yo voy a seguir jugando acá con Igor mientras resuelvo las preguntas.
Muy bien, todavía no tenemos consultas. Los invito a todos los espectadores que si quieren pueden dejar cualquier comentario o inquietud que tengan en el chat y los vamos a estar leyendo. Aprovecho este ratito para comentarles que a lo largo del encuentro les estuve dejando en el chat los links de las redes sociales de la Facultad de Diseño y Comunicación para que descubran qué otras actividades online tenemos preparadas para ustedes, y el link de la agenda del Congreso Virtual de Tendencias DC para que vean qué más actividades están programadas para este congreso. También les dejé en el chat el link del canal de YouTube Conferencias DC, donde a partir del viernes 29 de abril van a estar encontrando las grabaciones de todas estas actividades del Congreso Virtual de Tendencias DC 2022. Creo que no tenemos consultas, Giancarlo. La verdad que te felicito por la charla. Acá veo que estás dejando el link a tu portfolio que quedó en modo directo hacia mí, así que ahora lo voy a compartir para todos. Ahí los van a poder bien, ver por en el favor. chat. Y Ahí después les pongo también el lo vamos chat a dejar y te dejo también el el de Instagram, que lo puedes tener perfecto. ahí. Que Excelente. estas son las cosas que van a encontrar en Instagram. Me pueden encontrar como @yanka3d en Instagram o como yanka3d en Facebook. Y el portafolio que ahí Gabriel les va a compartir. Excelente. Todos estos links también los vamos a dejar en la descripción de la grabación subida a YouTube, para que los que no lo pudieron ver ahora lo puedan encontrar después. Así que muy bien, acá Oscar nos dice muy buena explicación. La verdad que sí, quiero felicitarte, Giancarlo. La verdad que espectacular todo lo que estuviste compartiendo y mostrando. A mí me encantó en lo personal, me encanta todo esto. Así que la verdad que felicitaciones por tus proyectos y por todo lo que estuviste mostrando. Te mando Muchas saludos gracias. desde Colombia. Mira, Oscar Martínez, compatriota, hombre, un abrazo y saludos a toda Colombia, que los quiero mucho y los extraño. Y a Palermo, muchísimas gracias a la universidad por el apoyo, por la invitación, a vos, Gabriel, por la buena gestión, por el apoyo aquí en la parte técnica. Y bueno, es un gusto poder haber compartido algo de lo que tengo en conocimiento sobre personajes. Habría más cosas que hacer. Pero bueno, si no hay preguntas, espero les haya servido la información que les compartí. Y gracias a Oscar y a todos los que están poniendo ahí saludos, Daniela y demás. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Giancarlo. Los invito a todos los espectadores a que se queden en la sala. Ahora los vamos a pasar a sala de espera, pero 14:30, horario de Argentina. Vamos a estar continuando con el taller Mixtering, coordinado por Rafael Franceschelli, así que los invitamos a todos, a quienes quieran participar, que se queden aquí conectados, que 14:30 los estaremos admitiendo nuevamente a la sala. Así que nada, un placer, Giancarlo, la verdad que un placer en serio. Cuídense todos y nos estaremos reencontrando en el próximo taller. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer para mí también estar aquí. Un abrazo a todos y acuérdense, Yanka3D en las redes sociales. Un abrazo. Chao, chao.